Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar y vamos a ver unos versículos que vimos la semana pasada o leímos para retomar y darle continuidad a este texto. Está en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Y dice así: permaneced en mí y yo en ustedes. Son palabras de Jesús. Está explicando acerca de el labrador, de la vid y del pámpano. Está explicando acerca de la función de cada uno de ellos, pero enfatizando en el pámpano, es decir, en nosotros. Y en este versículo empieza a hablar acerca de la permanencia que el pámpano debe de tener hacia con la vid, es decir, nosotros hacia con Dios. Y también vemos una respuesta de parte de Dios diciendo: yo también voy a permanecer con ustedes y yo también voy a permanecer en ustedes. Dice: permanece en mí y yo en ustedes. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. La vid dependerá de las raíces que ha echado sobre la tierra y donde esa tierra el labrador, su padre, ha preparado para él. Yo creo que ahí no hay ningún problema. El problema es cuando el pámpano se separa de la vid. Y el problema no es Dios, el problema somos nosotros y lo podemos tener nosotros. Dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un pámpano puede ser quitado de la vid y ya no va a pasar nada con él. Ya no tiene esperanza. Pero aún a la vid, cuando un pámpano es quitado de él, no va a volver a brotar otro pámpano de él. Y es importante que yo sea el que permanezca en la vida. El punto no es que Dios permanezca en mí. Tengo que estar enfocado en que yo sea el que permanezca en Dios. Y dice: el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que por supuesto el que necesita depender soy yo. Yo necesito depender de Dios. Dios no depende de mí. Podré ser necesario, pero no indispensable. Dios para mi vida sí es indispensable y necesito depender de Él. Dice: así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Cuántas veces Jesús menciona eso?
como queriéndonos dejar en claro quién debe de permanecer y quién debe de depender. Y somos nosotros. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Llevar mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Y entonces, hace 8 días veíamos por último estos versículos y nos hicimos una pregunta. Bueno, yo lo hice, es ¿qué necesito tener o qué debo hacer para poder permanecer? Como este versículo nos lo señala en diferentes ocasiones, habla de una permanencia. ¿Y qué necesito tener o qué necesito hacer? ¿Qué me hace permanecer? Y vamos a ver 2 versículos. El primero está en el Salmo 91, versículo 2. Salmo 91, versículo 2. Salmo 91, 2 es una declaración. Es una declaración que la palabra nos está invitando a que sea nuestra. Y es una declaración porque primero se cree con el corazón para poderlo confesar con nuestra boca. Es una declaración. Y el Salmo 91 dice, diré, tendré que decir. Cuando dice diré, es algo importante, aunque no lo parezca. Pero el diré es una acción de fe. El diré es una declaración, es algo donde yo me tengo que escuchar. No solamente lo tendré que pensar o imaginar, me tengo que escuchar. Escuchar que lo estoy diciendo. La fe viene por el oír. Si yo no lo escucho, mi fe no se activa. Por eso dice, diré, voy a declarar, me voy a escuchar, porque es una activación de mi fe o es una activación de la fe en mí. ¿Y, y qué es lo que tendré que decir? Dice, Señor, diré yo al Señor, esperanza mía. Y una de las cosas que nos hace permanecer en Dios es la esperanza, esperar en Él. Es decir, permanecer y esperar son aliados. Esperar y permanecer van juntos, van de la mano, trabajan juntos. Quiero señalar que este versículo no está diciendo que está esperando algo o está esperando en algo.
Muchas veces nuestro error para no permanecer es que podemos tener esperanza, sí, pero estamos teniendo esperanza en algo. Cuando este versículo nos está enseñando que si yo voy a esperar en Dios, en la persona, no en las cosas, o no en lo que estoy buscando o en lo que estoy queriendo. Y a veces nos desesperamos, a veces nos rendimos justamente porque no sabemos cómo esperar. Y este versículo dice, diré al Señor, tú eres mi esperanza, en ti estoy esperando. Pero no está diciendo, espero que pase, espero que suceda, espero recibir algo, aunque seguramente así es, pero el orden aquí tiene mucho que ver. El orden en el sentido de lo primero y lo segundo. Y este versículo dice, si en alguien vas a esperar, es en Dios. Y lo que estés esperando vendrá como una añadidura. Segundo punto, ¿qué me hace permanecer? Saber que Dios es mi castigo. Y cuando hablamos de castillo, no estoy hablando de un cuento de hadas. No estoy hablando del rey, la reina y la princesa. Estoy hablando de un lugar fortificado, porque eso es lo que en esos tiempos era un castillo. No el cuento, no el cuento de Disney, ¿verdad? De la princesa y el príncipe, y se casaron y fueron muy felices para toda la vida. No, estoy hablando de las batallas, estoy hablando de las luchas, estoy hablando de las guerras, y que hubo murallas que se levantaron para poder soportar y para poder vencer y para poder permanecer en medio de una batalla. Y Él es mi castillo. Por eso ahí está mi esperanza. Por eso ahí es donde yo me estoy refugiando. No en el cuento de hadas de me dijeron que si me hacía cristiano ya no iba a tener problemas. No, no. Ese cuento, sácalo de tu mente. Dios es mi castillo. Dios es mi refugio. Hay una ciudad fortificada en Dios, donde yo pertenezco a Él, donde yo soy parte de su ciudadanía, donde yo soy un pueblo adquirido por Él. Y ahí está mi esperanza, en que Él es mi castillo, en que Él es mi refugio, Él es mi estandarte, Él es mi roca. Y todo comienza con una declaración creyendo para que mi fe se activara. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Y ese es el tercer punto. Mi Dios.
No dice un Dios, no dice el Dios, dice mi Dios. Y hay un vínculo de identidad y hay un vínculo de pertenencia, donde tenemos que recordar lo que la palabra nos dice, que somos sus hijos y que Él nos ha puesto un nombre. ¿Y cuál es el nombre que la Biblia dice que Dios nos ha puesto? Mío eres tú. ¿Te acuerdas lo que vimos en Juan 15? Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Si tú dices que yo soy tu Dios, yo diré que tú eres mío. Wow. Si tú dices, dice el Señor, si tú dices que yo soy tu Dios, entonces yo voy a decir que tú eres mío. Y entonces recuerdo esto. El Señor dijo y nos dice, tu pleito yo lo defenderé. ¿Por qué? Porque dice el Señor, tú eres mío. Y nosotros hemos declarado, tú eres mío. Y ahí está mi esperanza, en que Él está conmigo, en que Él me defiende, en que Él me provee. Y ahí radica mi permanencia en Él. Punto número 4. Todo esto me va a llevar a, termina diciendo este versículo, en quien confiaré. ¿Qué me lleva a permanecer en Dios? Mi confianza. Esa fe, esa esperanza me va a llevar a confiar en Él. Ahora sí, como dijera la evangelista Gloria Trevi, con los ojos cerrados, yo confío en Él. Amén. Y por último, Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, verso 31. Dice así, pero los que esperan en el Señor, pero los que esperan en el Señor, hay otra parte en la Biblia donde dice, y la esperanza no avergüenza.
¿Y por qué la esperanza no avergüenza? Bueno, porque cuando decidí confiar en Dios, que Él fuera mi esperanza, decidí permanecer en ese castillo porque Dios es mi Dios. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es sinónimo de quedarte atrapado, de quedar en el pasado, de quedar en ruinas. No, esperar en el Señor te da nuevas fuerzas. Y esas fuerzas son para utilizarlas. Y esas fuerzas serán para levantarme. Esas fuerzas serán para caminar. Esas fuerzas serán para correr. Esas fuerzas serán para seguir hacia arriba. En el esperar también están las cosas nuevas. No habla de un esperar estático, habla de un esperar activo. Dice que si yo espero en Dios vendrán nuevas fuerzas. Fuerzas para seguir buscando, fuerzas para seguir tocando, para que se abran puertas. Porque muchas veces nos cansamos de tocar puertas y que no sean abiertas. Y también esas fuerzas son para seguir tocando, para seguir insistiendo, para seguir perseverando. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Fuerzas para qué? Dice, para levantar una vez más el vuelo. Y uno podría decir, es que ya van varias veces que levanto el vuelo y apenas me levanto y me vuelvo a caer. Para eso son las fuerzas. Por eso necesito esperar en Dios. Por eso necesito confiar en Dios. Por eso necesito que Él sea mi Dios. Por eso necesito que Él sea mi castillo. Levantarán alas como las águilas. ¿Fuerzas para qué? Dice este versículo. Tendrás que correr. Y las fuerzas no solamente son para que corras, sino las fuerzas serán para que sigas corriendo sin detenerte y no te canses. Un maratón donde el que se detiene pierde. Y se vas a caminar y no te vas a fatigar. Caminar, correr, volar. Y eso es todo lo que nos enseña la esperanza en Dios. ¿Y por qué hablamos de la esperanza? Porque comenzamos hablando de la permanencia. Si algo me lleva a permanecer en Dios para dar mucho fruto, es aprender a esperar en Dios. No de una forma pasiva, sí de una forma activa. Tiempo para caminar, tiempo para correr y tiempo para extender nuestras alas y volar. Amén. Listo, amigos, familia, lo dejamos aquí. Vamos a orar. Dios, nuestro corazón tiene gratitud
hacia ti, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Salvador. Permanecer en ti es confiar, es esperar, es refugiarnos para poder levantarnos, para poder caminar, para poder correr y para poder volar. Esperar y permanecer en ti me dará nuevas fuerzas para seguir perseverando, para seguir insistiendo. Y como dice tu palabra, no te canses. Como tú nos dijiste hace un momento, no te vas a fatigar, no te vas a cansar, lo harás una vez más. Y tu palabra nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que sigamos sembrando, que sigamos dando y lo creemos. Y ahí está mi esperanza, ahí está mi victoria, está en ti, Señor. Podré esperar muchas cosas, pero tú eres mi esperanza, tú eres mi Dios. Dame esas fuerzas, dame esas fuerzas para no rendir, para no volver atrás. En el nombre de Jesús, fortalece mi espíritu, fortalece mi alma, fortalece mi cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No estaré a merced del pecado. Tú me fortaleces, tú me fortaleces, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor, y en ti espero. Tú eres mi esperanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.